A continuación, además de ver la anatomía y fisiología de las articulaciones, también veremos la anatomía y fisiología del cartílago articular. Anatomía y fisiología de las articulaciones. En la imagen justamente hay un paciente que tuvo un problema de luxación de carpo de tipo traumático por una caída y bueno, se le intervino quirúrgicamente de uno de los carpos, se hizo una artrodesis y le estábamos haciendo una recuperación postquirúrgica e intentar recuperar la segunda mano sin cirugía, que al final no lo logramos, tuvo que intervenirse quirúrgicamente y hacer post cirugía la recuperación de fisioterapia. La articulación está formada por la unión de dos o más huesos. Según la capacidad de movimiento de esos huesos que la forman, podemos decir que son articulaciones fijas, semimóviles o móviles. Las articulaciones fijas no tienen ningún tipo de movimiento, por ejemplo las del cráneo. Las semimóviles, un ligero movimiento como las vértebras, y las móviles con gran capacidad de movimiento, por ejemplo la rodilla. A nosotros nos va a interesar recuperar sobre todo las articulaciones semimóviles y móviles que poseen ligamentos. Los movimientos articulares. Hemos separado las articulaciones en las del miembro anterior codo-carpo y miembro posterior rodilla y tarso para decir que son las articulaciones, digamos, con una tróclea, conformadas por una tróclea, que permiten una flexión, una extensión de esa articulación y una circunducción, que es la rotación del hueso sobre su propio eje. Estas son las articulaciones tipo, digamos, las más comunes. La del hombro y la cadera son articulaciones más complejas que constan de una cabeza, en el caso del húmero, que articula con la fosa de la escápula, con la cavidad glenoidea de la escápula, y en la cadera sería la cabeza del fémur con el acetábulo del coxal, ¿no? Entonces, estas articulaciones van a permitir, además de la flexión, extensión y circunducción, la aducción, que es acercar la extremidad al eje central, abducción con B alta es alejarla del eje central, y la rotación, que no es un gesto natural en los animales, pero que sí podemos hacerlo nosotros pasivamente. En esta imagen recordamos un poco la composición de una articulación que sería que está formada por dos o más huesos. En este caso es una articulación simple, dos huesos revestidos por cartílago articular y tiene como protección con el movimiento la cápsula articular. La cápsula articular con su membrana interna sinovial que segrega el líquido sinovial que lubrica esa articulación y una membrana externa fibrosa que sostiene. Y por fuera, además, los ligamentos y tendones que refuerzan ese sostén. Estructura histológica. El cartílago es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos y tampoco vasos linfáticos. El mayor porcentaje de su composición es agua, el 70-80%, y el resto sería la materia orgánica, que en este caso serían los condrocitos, las células del cartílago, y la matriz, que está formada en un 90% de colágeno tipo 2, recuerden que el colágeno es una proteína, y el resto de proteoglicanos, que son polisacáridos. Además, conocer que hay tres zonas
de acuerdo a la orientación de esas fibras de colágeno, la tangencial, la zona intermedia y la radial. La tangencial, las fibras corren paralelas a la superficie articular, la cual crea una resistencia frente al desgarro y a la tensión que se crea en esa superficie articular. Es decir, es una capa que es muy resistente. La zona intermedia se orientan de forma más oblicua y la zona radial se orientan de forma perpendicular, introduciéndose en el hueso que está por debajo del cartílago, que es el hueso subcondral. Entonces, vamos a definir los puntos más importantes del cartílago articular. Proporciona al movimiento articular una superficie lisa, deslizante y de baja fricción, transmitiendo la fuerza de carga al hueso subyacente o hueso subcondral, es decir, que actúa de amortiguación. La capa más superficial de colágeno del cartílago aporta esa resistencia al desgarro y a la tensión ejercida en la superficie articular. Los agregados de proteoglicanos hacen que el cartílago sea altamente resistente a las fuerzas de compresión y además actúan como soporte del entramado de fibras de colágeno. La orientación del colágeno y los proteoglicanos contribuye a la distribución de las fuerzas al hueso subcondral. El líquido sinovial lubrica la articulación y nutre al cartílago articular. La lubricación hidrostática de la articulación es un mecanismo que se origina por las fuerzas de carga sobre el cartílago articular, lo cual empuja hacia la superficie durante la carga del peso. La carga y el movimiento articular además mejoran la difusión de nutrientes a los condrocitos y la eliminación de materiales de desecho. Y por último, el cartílago articular actúa mejor durante cargas lentas. Es decir, todo lo que está con esas iniciales de VIP significa que son muy importantes estos puntos. Y resumiendo, poniéndolo en la práctica, al propietario le indicaremos cuando hay que recuperar una rodilla, por ejemplo, de luxación de rótula, de rotura del ligamento cruzado, un posquirúrgico. Cargas lentas significan paseos de 20 a 30 minutos, paseos tranquilos, nada de cargas repetitivas para recuperar el cartílago. Estas cargas simplemente las necesitamos para mantener la lubricación hidrostática de esa articulación. Hemos aprendido, por lo tanto, la estructura y composición del cartílago articular.